Van a caer más que estatuas. Cuando las estatuas son colocadas hay una celebración. Cuando son derribadas también la hay. Y en el intersticio entre una acción y otra está la larga disputa por quienes representan los valores de un presente y cómo la historia oficial tan fría, estéril, inmóvil y empolvada viene a ser sacudida por la memoria como construcción colectiva y de un relato que reivindica lo que culturas como los Misak se han contado a sí mismos durante cientos de años y han puesto ese relato en diálogo con otros pueblos y memorias y con las ciencias sociales y han encontrado argumentos más allá de sus propias fronteras de conocimiento que avalan, sustentan y dinamizan el ejercicio de la memoria sobre el territorio, sobre el espacio público y sobre la construcción cotidiana del entorno que tiene la ciudadanía. La primera estatua derribada en Popayán por el pueblo Misak fue la del conquistador Sebastián de Belalcázar. De allí siguieron otras figuras representativas de la conquista, como Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. Otros manifestantes, siguiendo la lógica del juicio de la memoria, derribaron estatuas también correspondientes a personajes representativos del poder, más cercanos cronológicamente, como ha sido el derribamiento de las estatuas de Misael Pastrana, Antonio Nariño, Gilberto Alzate Avendaño y Andrés López de Galarza, entre otras, y que se corresponden más a la relectura de grupos de manifestantes sobre el significado de estos símbolos del poder que a la acción exclusiva de los pueblos indígenas. Previamente a los derribos, el pueblo Misak había realizado un juicio histórico, en donde se determinó, según su jurisprudencia, que Belalcázar es responsable de varios crímenes: magnicidio, despojo, violación, empalamiento e invisibilización de la memoria colectiva, y estos son solo algunos de los crímenes porque en la memoria oral y colectiva de los pueblos hay más hechos aterradores, afirmó uno de los voceros del pueblo Misak. La estatua de Belalcázar, inaugurada en 1937 y elaborada en España por el escultor Victorio Macho, se ubica en un mirador sobre la ciudad, o más exactamente, sobre un monte sagrado para el pueblo conocido como el Morro del Tulcán, que originalmente fue una pirámide ceremonial destruida por los conquistadores. El 16 de septiembre de 2020, la estatua de Sebastián de Belalcázar es derribada y a los pocos días restituida por la alcaldía local. Sin embargo, el 28 de abril del 2021, el pueblo Misak realiza el derribo definitivo del conquistador, quien, cabe señalar, fue igualmente condenado a muerte por la corona española en 1541. Algunos historiadores señalan que tras ser denunciado por los abusos contra los indígenas, ordenó el asesinato del juez Robledo, quien había sido enviado por un tribunal español para verificar los hechos de violencia. Para el historiador Fabio Zambrano, de la Universidad Nacional, es indispensable comprender la diferencia entre memoria e historia. Zambrano diferencia la construcción individual, o por lo menos restringida, de la historia con H mayúscula, y la memoria como ejercicio colectivo y dinámico. Esta disputa entre memoria e historia también es una disputa por el espacio público. Entonces, los referentes de la historia, se supone, son escenificados para la recordación nacional. En entrevista con Caracol Radio, Luis Eduardo Chambas, representante del pueblo Misak, dijo: esos símbolos los pisotean la memoria histórica de los pueblos indígenas, pero también de los afros. ¿A ustedes les gustaría que encima de sus muertos les pongan una estatua al asesino? En mayo cae la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada también, fundador de Bogotá, erigida en la plazoleta contigua a la elitista Universidad del Rosario, ya cuando el levantamiento social y popular se ha generalizado. Posteriormente, el pueblo Misak se dirige al monumento a los Reyes Católicos para hacer lo propio con las estatuas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica. Allí fueron recibidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, y policía del Cuerpo Disponible, quienes dispersaron violentamente a los indígenas y a sus acompañantes. La discusión sobre el derribamiento de estatuas, símbolos y monumentos asociados a genocidios, esclavismo y racismo también se han producido en el marco de movilizaciones en otros países como Estados Unidos.
La revisión historiográfica sobre los monumentos en Estados Unidos por parte de una creciente movilización antirracista ha encendido el debate sobre la conveniencia de juzgar el pasado con los ojos del presente, argumento que esgrimen principalmente quienes se sienten aludidos y por ende agredidos con estas acciones colectivas. Sin embargo, como contraargumento, se diría que cuando se erigieron muchas de esas estatuas, también se hicieron de acuerdo con la visión de aquel presente, con criterios de aquel presente y respondiendo a las valoraciones simbólicas que eran legítimas en ese momento. Según Roberto Ignacio Díaz, profesor de literatura hispana en la Universidad del Sur de California y especialista en la herencia española en Norteamérica, estamos viviendo una furia colectiva que no necesariamente es negativa. Es una rebelión en sentido épico y positivo. En esta rebelión, todas las representaciones públicas están siendo cuestionadas. Los ataques iniciaron con figuras racistas obvias como el general Robert Lee, quien fuera el líder del ejército confederado que se rebeló contra Washington para mantener la institución de la esclavitud. Y como toda manifestación simbólica que parte del entramado de subjetividades, tiende rápidamente a degradarse o desdibujarse, como también existe la posibilidad de que se amplíe su horizonte y se integren otros escenarios simbólicos que resultan molestos en el presente, como lo ha sido la figura de George Washington, Thomas Jefferson, que fueron propietarios de esclavos. Los ejemplos no cesan y se extienden por todo el territorio norteamericano, en donde también fue derribada la estatua de Fray Junípero Serra, fundador de las primeras misiones católicas en California, así como se intentó el derribamiento del conquistador Juan de Oñate en Albuquerque. En España misma, tras 30 años de solicitud para el retiro de la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, del centro de Madrid le fue posible. Para el lingüista mexicano Yansafa Aguilar Gil, las estatuas son simbología y la simbología importa, tanto para erigirlas como para tumbarlas. Por lo tanto, la acción del pueblo Misak y de los miles de ciudadanos que la apoyamos no solo es una acción legítima, es una acción necesaria, por no decir que urgente, en el sentido de que los monumentos, estatuas, a lo que se remiten es a la historiografía del poder, del delito, del crimen internacional sobre las que han sido fundadas las ciudades de América Latina y que violentan constantemente, con su presencia y su poderosa carga simbólica, la presencia constructiva y cotidiana de la diversidad del pueblo colombiano, constituido por casi un centenar de pueblos y lenguas indígenas que le sobrevivieron precisamente a esos genocidas y que son memoria viva de esos hechos. Su testimonio, la acción colectiva del derribamiento de las estatuas, es un símbolo que augura que todo lo que representa el poder y que resulta ignominioso, insoportable e indigno debe también ser derribado. ¿No resulta curioso entonces que grupos ultracatólicos, neofascistas y con evidentes relaciones con grupos paramilitares sean quienes se han presentado para agredir al pueblo Misak portando estandartes de los cruzados católicos? Quienes se han sentido más ofendidos, aparte de los medios de comunicación ventrílocos del establecimiento, han sido las capas más reaccionarias, las élites camanduleras, quienes no ven solamente una afrenta al patrimonio público, sino y principalmente a su fe católica, a su encubierta creencia de la supremacía blanca, a su apurofobia, a su racismo y fundamentalmente al miedo que le genera la imagen del derribamiento, ya que ellos, por la fuerza y por el crimen, se han impuesto sobre un pedestal. Este mensaje poderoso, enviado por el pueblo Misak, auguro que no solo caerán estatuas, que no solo serán derribados los símbolos del tirano, que no solamente estallarán en 1000 pedazos los símbolos del genocidio, del socavamiento histórico, sino que también serán derribadas las estructuras de poder republicano que ha sido heredero de las costumbres malsanas, perfeccionadores del delito, instigador de la usurpación y encubridores de la mafia perfumada vendida al mundo como la democracia más antigua de América Latina. Buenos días.